Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, don't cry. Muy bien. ¿Qué tal? Prendan sus camaritas. Bueno, salvo que hay una persona que sí, ya está bien, entiendo. Los demás, por favor, prendan sus camaritas. A ver, si lo transmiten al grupo, no me veo ningún problema, pero estoy bien incómoda con las asesorías de hoy día. Se han conectado 30 personas. Se me excedía el tiempo. De hecho, acabo de cerrar el aula de asesorías y lo que pasa es que hay que ser un poco prudentes para saber a qué ingreso, ¿no? Han entrado muchos estudiantes a la asesoría a preguntarme o a revisar cosas que hemos hecho y yo pregunto en clase. Yo les pregunto, a ver, tu objetivo, dudas, preguntas, nada. Entran a la asesoría y los objetivos están súper mal hechos y todavía alguien me dijo, pero usted no ha explicado. Entonces, estoy desde me conecté hoy un poquito tarde, unos 15 minutos tarde, pero no paro desde ahí hasta ahorita. Ni siquiera he tomado un vaso de agua para poder conectarme ahorita porque han sido 30 personas, pero lo que me incomoda es que hagan preguntas o cosas que yo hago en clase y ya hago feedback, hago retroalimentación, se supone que lo tienen que avanzar, pero entran a la asesoría como para explicarles nuevamente algo que ya veo en clase. Entonces, la asesoría es para algunas cuestiones adicionales. Veo el 80% de los que están conectados a asesorías tenían mal redactados los objetivos y no sabían qué objetivos les faltaba. Entonces, ya en clase habíamos hablado objetivo descriptivo, correlacional y en algunos casos comparativo. No, y no había nada. Y alguien todavía no tuvo, todavía me dijo, pero usted no ha explicado. Por eso me he conectado. Entonces, como que dije, oh, y era un trabajo en parejas, o sea, la compañera pudo quizá estar ahí. Entonces, bueno, la asesoría no es para
explicarles algo que no escucharon por descuido. Tienen la clase grabada, si aún así con la clase grabada no se llega a entender algo o quizás su tema pues tiene alguna particularidad, los voy a atender. Hoy día he atendido a todos, así bastante atosigada, podría decir, por las mismas preguntas, pero he atendido a los 30 que se han conectado, pero sí he estado un poco incómoda con algunas preguntas que no tenían sentido para una asesoría. Entonces, tengo un asistente que le pago un sueldo y que me pone el material y todo y está ahí pendiente. Pueden ver la clase grabada si es que al final algo quedó duda. ¿Cómo puede ser? No hay ningún problema que queden dudas, pero tienen la clase, tienen la grabación y ya en el último de los casos, cuando ya hay algunas cuestiones que o están muy adelantados o un estudiante que está todavía empezando su trabajo y tiene muchas dificultades, se les va a atender. Entonces, yo voy a atenderlos igual a todos, pero también sean un poco conscientes qué es lo que preguntan, ¿no? Si ya está la información. Entonces, yo al estudiante le decía, mira la clase grabada, ahí está la explicación de los objetivos, o sea, no te puedo volver a explicar cómo redactar un objetivo en la asesoría. Entonces, por favor, tengan un poco de consideración con eso, ¿bien? Solo para, de todas maneras, decirles ello, no vayan, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Para las asesorías que se van a brindar. Muy bien, hoy día lo que vamos a trabajar con ustedes es un poquito ver los avances de sus trabajos y les voy a explicar a los que están un poquito más adelantados cómo hacer la redacción de las evidencias empíricas. Bien, ya he visto que el profesor Davy por ahí les ha explicado parte de lo que involucra el capítulo 2 de la tesis de licenciatura. Entonces aquí, ya que es una hora mucho más práctica, les voy a explicar cómo se redactan las evidencias empíricas, cómo hay que elegir estos artículos para que vayan redactando e ir un poquito, ¿no? Encaminando el trabajo. Pregunta de este grupito, porque por ejemplo en el grupo de ayer todos tenían listo el capítulo 1. ¿Quiénes tienen terminado el capítulo 1? Para más o menos dosificar los tiempos. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Quién tiene terminado el capítulo 1? ¿Nadie más? Hay que terminarlo, chicos, va a más tardar la siguiente sesión. Bien, bueno, vamos a ir revisando entonces sus trabajos y luego para Diego te voy a explicar mucho más a detalle cómo ir empezando a redactar tus evidencias empíricas. El capítulo 2 se compone por bases teóricas, la evidencia empírica y seguidamente la definición de términos básicos. La idea es que ustedes en el parcial puedan culminar este capítulo 2, quizá mucho más completo, los estudiantes que ya lo tienen adelantado, y sí con ligeras mejoras los estudiantes que están empezando nuevamente su trabajo. Voy a dejar una tarea. La tarea va a ser que la siguiente sesión, semana 4, esté terminado el capítulo 1 para todos los estudiantes ya de investigación 2, para luego tratar un poquito de uniformizar criterios en el momento de la explicación. Voy a abrir entonces los drives. Muy bien, se supone que hoy día en la clase tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué ha pasado? Se han conectado solo 10. ¿Y los demás? A ver, está Alejandra Arce, perdón. Alejandra. Alison Biso. Sí, profesora. Vamos a abrir tu trabajo. Vamos a terminar de explicar lo último que faltaba, que eran las limitaciones del estudio. Todo lo demás del capítulo 1 ya está explicado. Ahora, entiendo que los que no han levantado la mano es porque solo les faltan las limitaciones. Ya tienen todo lo demás listo. Entonces, hoy día se supone que ya terminarían su capítulo 1 para ya empezar a explicar todo lo que concierne con el capítulo 2. Motivación, ansiedad por los exámenes, entonces de pueblo particulares. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué? Capítulo 1. ¿Por qué durante la pandemia? Ah, no, ahí me faltó corregir esa parte. Ya no es de pandemia. Me faltó corregir esa parte del título. Voy a cambiar también, va a ser en universitario, sino que la parte primera me olvidé cambiar el título de esa parte. Pero lo demás sí. O sea, ¿solo falta cambiar el título o todo el trabajo? No, el título. Lo que pasa es Ya. que voy a cambiar la población.
Ok. Seguro que no tienes la literatura de Gaeta y Cavazos. Cuando hacemos las citas indirectas, la cita de cita, también llamada cita secundaria, recomiendo que ustedes estén seguros de que no están encontrando a la fuente, ¿no? Por ejemplo, se me hace un poquito extraño que no esté la fuente de Gaeta y Cavazos, que es del 2015. Usualmente la cita directa, indirecta, chicos, o esta cita secundaria, se utiliza cuando es material perdido, cuando es imposible encontrar la fuente primaria. Revisa si realmente no puedes encontrar a Lo que esta. pasa es que como es de 2015 también no sabía si se podía usar, porque Sí, como son 5 años 5 máximo, años pues... para el capítulo 2, evidencias empíricas. Ya, entonces sí puedo usar el del 2015, Sí, porque lo citaron en el 2018, por eso puse cita de cita. claro, no tiene nada que ver. Acá sí, o sea, si realmente tienes el documento del 2015, sí lo puedes utilizar. Ya. Ya, correcto. Ujú. ¿Qué dijimos en clase sobre cómo redactar un objetivo? ¿Qué dijimos? A ver, alguien que esté en clase. ¿Qué error hay en este objetivo? A ver, ¿qué error hay en este objetivo? Es muy pequeño, pero igual es un error. ¿Nadie? ¿Consideran que está correcta la redacción de este objetivo? Hola. Todos han redactado así los objetivos. ¿Qué dijimos en clase? Los escucho. Tiene que ser un objetivo descriptivo. ¿El general está correcto? ¿O qué error tiene? Aparte de lo que has dicho. Sí, Profesora, de que no se va, no sé si me estoy confundiendo, tal vez me confunda, pero de que no se va a determinar básicamente si hay una relación o no, sino si existe. Perfecto. Muy bien, Vanessa. Todo lo dije en clase. Y lo repito a lo que dije en asesoría. Si es que por alguna razón en clase están presentes en cuerpo, pero no en pensamiento, miren la clase grabada cuando tengan la disposición de estar dispuestos en el curso. No existen problemas específicos, Alison. Pregunta, ¿has visto el esquema que está subido en el aula virtual? No, pues no es posible que semana 3 tenga que corregir cuestiones de esquema. No hay forma. ¿Qué falta aquí también el año? Más. Aquí falta el año. ¿Qué relación existe? Ya estás afirmando que hay una relación. Chicos, por favor, pónganse a corregir. No quiero ver otro trabajo que tenga errores en algo que he explicado, que hay una grabación de por medio. Igual acá hay que corregir, lo tienes que hacer. Ahora, ¿por qué me has colocado solamente 2 objetivos específicos? ¿Y por qué lo has redactado así? Tu variable es motivación y ansiedad. Identifica la relación entre las dimensiones de motivación y ansiedad. Esto no me dice nada. Identifica la relación entre motivación y ansiedad.
¿Cuál es la diferencia entre este objetivo y este de acá, y el general? Tengo que poner con los, ¿cómo se llama? Con las dimensiones de cada variable. ¿Qué tipo de objetivos hay, Luis Antonio? Hay correlacionales, hay descriptivos y, bueno, ¿cuál era el tercero? Comparativos. Y comparativos, sí, comparativos. Ya, lo expliqué en la clase anterior y no están los objetivos de manera correcta. Hay que colocar los descriptivos, variable 1, variable 2, les expliqué en clases. La variable tenemos que comprenderla, si es una variable nominal o es una variable ordinal, para que se pueda redactar el objetivo. No es lo mismo colocar niveles de motivación a tipos de motivación. Yo no sé qué evalúe exactamente tu variable. Les mencioné que tienen que estudiar el constructo para determinar si esta variable es categórica, me habla de tipos o me habla de niveles. Hay que rehacer los objetivos específicos. Se supone que esto ya debió estar listo. Entonces, yo no entiendo por qué llegan a la semana 3 sin el objetivo redactado. No comprendo, no llego a entender por qué no puede estar listo los objetivos después de grabaciones, explicación, preguntas. Si están los demás con ese problema, les suplico que puedan, por favor, corregir su capítulo 1. No es dable que a la fecha no tengan los objetivos redactados de manera correcta. Yo en clase les pregunto, dudas, preguntas, todo claro, sí, es más, ni me responden, ¿no? Entonces, ya cuando reviso veo que están estos errores. Teórica, conocimiento, contiene práctica. Creo que hay que incrementar un poco más acerca de la importancia para la ciencia también de la psicología. ¿De qué manera estás aportando con tu trabajo? Acá solo dices, ¿no? Aportará conocimientos acerca de la relación. Bueno, o sea, como que no es muy revelador lo que estás colocando. Contiene importancia práctica, se verá como fuente confiable para futuros proyectos e investigaciones, pero esta no es una justificación práctica. Esto es lo que tú has colocado, proyectos de investigación en el ámbito de la educación, pero en realidad, ¿en qué se beneficia la sociedad con tu trabajo? ¿No? ¿En qué se beneficia la población con tu tema de investigación? Y hemos hablado en la sesión anterior, por ejemplo, los trabajos pueden tener importancia en el aquí, en el futuro, por los cambios ante una nueva coyuntura de presencialidad, por la nueva normalidad, porque otra vez existe un desafío en la población universitaria, que ya por sí es vulnerable, que las investigaciones como las que estás haciendo puede decrementar la deserción, ¿no? Universitaria, que no solamente que fijarnos, podríamos decirlo, las instituciones educativas pueden tener mayor apertura, no solo centrarse en el orden de mérito o en la aplicación de la técnica, sino también poder ver otras variables intrínsecas en la población. Está muy vago esta importancia. ¿Qué dijimos acá? ¿Se colocan los nombres de las instituciones? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Colocamos nombres de instituciones? No, profesora. Gracias. Diego, creo que querías decir algo. ¿O solo tu manito está lejos? No, tengo una duda. Con respecto, en mi título también estaba lo del contexto por la pandemia del COVID-19. Porque bueno, yo lo redacté el año pasado. Entonces, supongo que ahora lo tengo que borrar ya que ya no hay ese contexto. Sin embargo, en mi Exacto. planteamiento de problema, o sea, hay una explicación, por ejemplo, acerca de los trastornos de la conducta alimentaria y su incremento a raíz de la pandemia. ¿Eso también tengo que borrarlo o lo puedo dejar? Porque simplemente es como un Puedes análisis. dejarlo, claro, como un análisis precedente a lo que ahora
pasa en la población, claro. No es que esté mal hablar de la pandemia, pero ojo, que el resultado no depende del contexto de la pandemia. Esa es otra cosa, ¿no? Que tus resultados, que tus hallazgos sean producto de una coyuntura de pandemia, ya no. Pero sí puedes hablar de las cosas, todo lo que trajo consigo la pandemia, claro que sí, eso sí es viable, sí es posible. Ya, lo voy a revisar mejor. Gracias. No has puesto... Viabilidad, no es una universidad. Es importante que menciones que cuentas con el permiso de los autores para el uso de pruebas. ¿Qué dijimos en viabilidad? Coloquemos el recurso humano si la muestra es accesible. Si contamos con las propiedades psicométricas de los instrumentos, si contamos con el permiso de los autores, si contamos con material bibliográfico, de tener que hacer alguna inversión, colocar para qué es esa inversión y si tenemos disponible esa inversión. Tenemos viabilidad, programa estadístico. Hablemos de programa estadístico, ya versión 16.1. Es el programa que se utilizaría, o también se podría utilizar el llamado Yamovi, si es que alguien por ahí lo conoce. Son de libre acceso, no hay problemas en derechos de autor. Eso también pueden colocar. Limitaciones. Muy bien. Vamos a hablar de las limitaciones, que era el último tema del capítulo 1, y luego igual voy a revisar los demás trabajos que espero si estén de manera correcta. Cuando hablamos de limitaciones, y eso está en el Presi de Investigación 2, semana 4, parece que está así, vamos a hablar acerca de aquellas amenazas a la validez interna y externa. Si bien es cierto, he visto que muchos sí tienen idea a lo que nos referimos con limitaciones, podemos incrementar o hacerlo un poquito más sólido respecto a lo que les voy a explicar. Cuando hablamos de las limitaciones, hablamos de las variables o elementos que van a obstaculizar la ejecución de la investigación. Asimismo, son variables que van a interferir y van a quitarle genuinidad a los resultados que vamos a obtener. No necesariamente cuando hacemos una investigación tenemos control de todas las variables. Donde se necesita un control importante, chicos, es, por ejemplo, cuando se hacen experimentos. Por ejemplo, la vacuna, los ensayos clínicos requieren mucho control para que realmente no tengamos consecuencias y efectos colaterales que sean fatales o que no sean reversibles. Ahí se necesita mucho control de todas las variables. Sin embargo, en los estudios que no son experimentales, como los que ustedes están utilizando, están estos resultados más expuestos a la presencia de este tipo de variables o elementos extraños que pueden tener un efecto importante en tus resultados. Es por eso que es muy importante desde el título. ¿Vamos a hablar de la pandemia o no vamos a hablar de la pandemia? ¿Por qué? Porque si hablamos de investigación, un factor ambiental, un factor de salud pública, esta variable llamada COVID-19 podría explicar incluso mejor tus resultados que tus propias variables. Yo puedo tener depresión, pude haber tenido depresión el 2020, y no necesariamente porque yo tiendo a la depresión, porque las mujeres tienden a la depresión, sino porque me contagié y falleció un familiar por la COVID. Es un contexto, es una variable extraña que tuvo mayor protagonismo que mi condición de mujer para que se detone la depresión. Es importante que ustedes identifiquen qué variables, qué situaciones, qué factores podrían oscilar y tener un impacto en sus resultados. Eso es muy importante. Esas son las limitaciones del estudio. También puede estar asociado a las dificultades en el momento de la ejecución del estudio. ¿Qué dificultades puedo tener? La prueba no está validada.
Dificultad, mi muestra es poco accesible, necesito hacer mucho papeleo para poder llegar a la muestra. Es distinto evaluar a universitarios que evaluar, por ejemplo, a personas que tienen un diagnóstico de TEA. Porque tengo que pasar, ¿no? Si es que hablo de niños con TEA, tengo que pasar por el consentimiento del padre, el asentimiento del niño, quizá por el permiso de la escuela, tengo que pasar por muchas autoridades para poder acceder a los niños. Entonces, a eso también se refiere. Esa es otra parte de las limitaciones, las dificultades en el momento de las aplicaciones, en el momento de aproximarme a la muestra. ¿Bien? En este sentido, ustedes pueden colocar cuáles son las limitaciones que están asociadas a las llamadas amenazas a la validez interna y validez externa. Esas son las limitaciones, estas amenazas. Las amenazas a la validez interna están relacionadas con estas variables, como se llaman, extrañas, variables intervinientes. Cualquier factor o fuente que no sea tu variable de estudio y que pueda explicar los resultados de tu investigación. Y esto es algo normal. Esto no invalida tu estudio. Ustedes tienen que colocar todas estas amenazas que se pueden presentar, porque lejos de invalidarlo, le va a dar un análisis mucho más ético también a tus resultados. No pretendas generalizar tus estudios, tu estudio, no pretendas ser conclusivo. Ninguna investigación es totalmente conclusiva por la presencia de variables extrañas o intervinientes, es decir, amenazas a la validez interna. Para ello tenemos distintos factores, entre ellos, por ejemplo, los factores organísmicos, es decir, situaciones del cuerpo, fisiológicas, cansancio, salud, enfermedad, como les decía, ¿no? Vamos a evaluar los niveles de depresión de las mujeres y justo las evalúan en contexto de pandemia, cuando han sido contagiadas, cuando han perdido familiares. ¿Realmente el resultado será genuino? ¿Será real? ¿El resultado realmente responde a la realidad de la persona? ¿O estuvo influenciado por la enfermedad? ¿Estuvo influenciado por el contexto? ¿Estuvo influenciado por el duelo? Entonces tengan cuidado con ello. Factores organísmicos, el aspecto fisiológico. Vamos a evaluar, profesora, a universitarios. Bueno, ok, factores organísmicos, quizá no hay muchos, una población joven, una población fuerte, salvo que evalúes a estudiantes universitarios que trabajan, ¿no? Ya, digamos, ahí podría, factor organísmico, puede que estén los estudiantes agotados, cansados, puesto que realizan varias actividades. Si van a evaluar, por ejemplo, a policías, tengo un grupo de estudiantes que evalúa, que hizo una tesis en policías. Puede haber factores organísmicos que estén involucrados o que puedan influir en los resultados. El cansancio, si es que son policías de tránsito, si es que han estado, vas a hacer la evaluación 6 de la tarde después de una jornada amplia de trabajo, puede influenciar el cansancio físico, la enfermedad, qué sé yo, en el momento de la evaluación. Luego tenemos factores psicológicos. ¿Qué puede influenciar psicológicamente en el momento de la evaluación? Tus creencias. Tengo 2 estudiantes que van a hacer el tema de actitud hacia el aborto. ¿Ustedes creen que sea sencillo evaluar actitud hacia el aborto? ¿Sí o no? ¿Qué puede influenciar psicológicamente? Creencias religiosas, tal vez. Perfecto, muy bien. Tus prejuicios, creencias, educación en la crianza. La edad. La edad, cultura, en fin, ¿no? Acá yo creo que hay muchas amenazas a la validez interna en estas chicas y las han considerado, ¿no? Hay mucho estigma, mito, al hablar, es un tabú todavía hablar acerca de este tema, es muy delicado, muy polémico. Creencias, la motivación, expectativas, acá está, ¿no? La diapositiva. Por ejemplo, yo quiero evaluar satisfacción laboral, y justamente voy a evaluar a una empresa que está casi en quiebra, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta y ver más allá de la variable, chicos. Hay que ver más allá de la variable. Voy a evaluar, profesora, a estudiantes de primaria, satisfacción con los estudios. Ok. Ojo, estos chicos están de una virtualidad absoluta a una presencialidad casi absoluta. Puede haber mucha expectativa, mucha motivación. Es un cambio. El chico está atravesando por un cambio. Colócalo como amenaza. No es lo mismo que hayan evaluado al chico en el 2017, donde había una regularidad, ¿no? en cuestiones de presencialidad. Ahora el niño ha ido mayormente, aparentemente los niños han ido entusiasmados, aunque también es lo que se dice, ¿no?
Por ahí vi un reportaje en las noticias, no sé si ustedes vieron, de una niña que estaba totalmente histérica por regresar al colegio y ya quería quedarse en casa. Quizá pues estaba más cómoda en su camita, todo, y el periodista le dice, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Ay, mal. ¿Qué? ¿No querías regresar a clases? No, yo quiero estar en mi casa. Imagínense, ¿no? Entonces eso dijo una niña y salió justo en la noticia. Quizá no es lo que pensamos, que el niño está desesperado por ir al colegio, no lo sé. Ahí están los factores que son amenazas a la validez interna, expectativas, motivaciones, creencias. El tema de la religión en algunos temas es muy importante. Entonces hay que analizar más allá de la variable. Factores estimulares y situacionales. Los estudiantes que se han graduado en el 2021 y se han sustentado en pandemia, se han podido colocar factor situacional, pandemia, aislamiento, confinamiento total, ¿no? Es distinto evaluar motivación laboral cuando yo puedo salir de mi trabajo, hay actividades, nos celebran los cumpleaños, que trabajar confinados con menos personal, más carga laboral y un posible contagio. ¿Es distinto o no? Es distinto, ¿no? Entonces tengan cuidado con ello. De manera evidentemente reflexiva hay que colocar y dejar en evidencia cuáles serían las posibles amenazas. ¿Qué es una amenaza? Googleen, ¿qué es una amenaza? Y me dicen lo que sale en Google. ¿Qué es amenaza? Es algo que va a evitar, perdón, realizar algo. A ver, algo más claro. Cosa o persona que constituye una posible causa de riesgo o perjuicio para alguien con... Ya. Posible causa de riesgo. Ojo, ustedes no están hablando de determinaciones. No es que va a pasar sí o sí. Son amenazas, posibles riesgos. Nada más. Es muy posible que mis resultados no sean tan genuinos, tan certeros por todos estos factores, organísmicos, psicológicos, estimulares. Voy a hacer una evaluación virtual, por ejemplo, los que han hecho evaluación 100% virtual, acá hay una amenaza a la validez del resultado por los distractores. Es distinto que yo les tome un examen, por ejemplo, a ustedes en las aulas, el control de su comportamiento, de su conducta en el aula, y es muy distinto que yo les pase una prueba para que resuelvan desde sus casas. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Videollamada, van a hacer en el grupo de chat, van a pasarse todas las preguntas para resolverlo. Por eso es que no les tomamos evaluaciones, ¿no? En este contexto de pandemia, cuantitativas para marcar, porque no puedo controlar como investigador el proceso de ejecución de sus exámenes. No se puede controlar. ¿Qué no puedo controlar? El estado de ánimo. ¿Qué no puedo controlar? La salud física de una persona, sus creencias, sus habilidades, si tiene alguna discapacidad, aprendizaje previo, si está en un proceso de duelo, su situación económica, ¿no? Antonio. Sí, buenas tardes. Bueno, yo quería preguntarle si en el caso de los instrumentos, al momento de aplicarlos, se va a realizar de manera presencial o mediante Google Forms. Esto es dependiendo de la muestra y la situación en la que se encuentre tu muestra. No hay que descartar la virtualidad. En algunos casos puede beneficiar la virtualidad porque no hay presencialidad absoluta. Por ejemplo, si tú evalúas a universitarios, conviene aún la virtualidad. Conviene. Si vas a evaluar presencial y si te permiten acceder bajo sus protocolos de bioseguridad, puedes hacerlo presencial. Aquí ya depende mucho no solo de lo que tú quieras, sino de las posibilidades que te da la institución o el espacio geográfico donde tú vas a hacer tu aplicación. Que se puede hacer de ambas formas, también podría ser. Hay algunas variables que sí podrían tener dificultades en cuestiones de presencialidad y virtualidad. Por ejemplo, no es lo mismo evaluar actitud hacia el aborto de manera presencial que de manera virtual. Es una variable muy polémica donde la persona, si se siente observada por el efecto de deseabilidad social, va a marcar quizá, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero si está escondida en sus cuatro paredes, quizá ahí sí es más genuina en sus respuestas, ¿no? Entonces también implica mucho conocer la variable. Como les digo, esto va a depender, no hay ninguna restricción en sí en la universidad como asesora
depende mucho de las posibilidades que se les pueda brindar en los contextos donde ustedes tienen que hacer su evaluación. Si la directora del colegio les dice, puedes hacerlo presencial, chévere. Si les dice, no, nadie puede ingresar porque hay un número máximo, un aforo exacto y tú estás, y al ingresar tú ya no se cumple el aforo, ok, lo hago virtual, no hay ningún problema. ¿Bien? No hay problema. Listo, chicos. Entonces, es importante ello. Si las evaluaciones son virtuales, están expuestas un poco a distractores los participantes, ¿no? Porque van a resolver la prueba quizá también con muchos distractores. Entonces, sobre todo si son niños, sobre todo si son jóvenes. Entonces, hay que reflexionar mucho en estas amenazas a nuestra validez interna. ¿Bien? Y también tenemos la llamada validez externa, amenazas a la validez externa, que básicamente es una. No les voy a hablar de tantas porque ya las amenazas a la validez interna se analizan mucho más, incluso en los estudios experimentales, son los que tienen la intención de generalizar resultados. Como no es su caso, vamos a colocar una amenaza a la validez externa, que es la más importante. Hay una limitación en sus investigaciones, llamada amenaza a la validez interna, y es que sus resultados no se pueden generalizar a ninguna otra población. Tú puedes hacer un trabajo muy bueno en una muestra de 200 personas, 200 trabajadores de Lima, informales. Esos resultados en esos 200 trabajadores no equiparan a toda la población de trabajadores informales de Perú o de Lima. Solamente el resultado tiene una validez en esa muestra. Puedes aplicarles programas de intervención y todo a esa muestra. ¿Es una contribución para la ciencia en sí? Claro que sí. Pero no pretendamos que por tus resultados tú generalices ello a toda una población. Mi investigación en 200 universitarios sobre niveles de violencia en el enamoramiento, muy bien, esos resultados sirven para aplicar algún programa de prevención ante la violencia en esa muestra de 200 universitarios de la San Martín. Pero los 200 universitarios de la San Martín no son suficientes y el comportamiento de esos 200 no es igual al comportamiento de toda la población universitaria. Hay que tener mucho cuidado. Los muestreos que ustedes van a utilizar son muestreos por conveniencia o el muestreo por cuotas, es decir, muestreos no probabilísticos. No se está eligiendo al azar, como los sorteos. El sorteo de la tinca, todas las pelotitas que están en el sorteo tienen la misma posibilidad de ser elegidas. Ese es un muestreo probabilístico, donde todos los participantes tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Y el resultado se puede generalizar. Ustedes no van a hacer esos procedimientos porque implican tiempo, implican incluso dinero. Y bueno, al final las muestras tampoco no es que sean tan amplias, ¿no? Pero implican bastante tiempo y sobre todo que es un poco, se necesita, por ejemplo, aplicadores. Yo los proyectos de investigación que participo en otra universidad donde estoy y ganamos proyectos, nos piden que sean estudios que aporten y que sean generalizables. Para eso yo contrato a estudiantes. Lo que he hecho el semestre pasado es contratar, es decir, previo pago, a 9 estudiantes, uno de cada distrito del equipo metropolitana. He hecho las fórmulas, todo para que vayan a hacer aplicación. Mi muestra de 800 personas, ¿no? Entonces, pero previo análisis necesito pagarle los aplicadores, pagarles el material, capacitarlos, en fin, es una serie de cosas, lo mismo que hace la INEI, por ejemplo. Los resultados de la INEI, de la ENAO, de estas encuestadoras, sí son representativos, porque hacen una serie de técnicas que permite que el resultado que se obtiene lo pueda generar a toda una población, incluso a todo un país. Bien. Entonces, sus estudios, si bien es cierto, son una contribución a la ciencia, porque gracias a todas estas antecedentes se puede luego generar algunas conclusiones, su propio resultado no alcanza, no tiene la amplitud para generalizarse a toda una población. Eso tienen ustedes que colocar. Duda de las limitaciones. Antonio. Sí, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con trabajadores de una empresa retail.
estas empresas evidentemente tienen diferentes sedes. ¿Tiene que ser en una sede la toma o pueden ser en 2, 3 o más? Ya, cuando te refieres a sedes, te refieres a distritos. Claro, porque hay Sodimacs en diferentes distritos. Claro, claro. Ujujú. Aquí habría que ver, como es un estreno probabilístico, la conveniencia, ¿no? Si es que en una sede puedes compensar a toda tu muestra, si es que en una sede hay los 200, por ejemplo, quédate con una sede. ¿Qué es lo que pasa aquí? Estamos a juntar el tema un poco de metodología con la norma de la universidad. La norma nos dice 200. Profesora, yo voy a hacer una evaluación en bailarines, por ejemplo, que una chica estaba haciendo en bailarines. No me alcanza una escuela de baile para 200, hay 30 personas a lo mucho. ¿Qué hago? Que hay 4 escuelas de baile para que llegues a tu muestra. ¿Sí se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Ese es el llamado muestreo por cuotas. Una porción, una cantidad de participantes por cada espacio geográfico. Entonces sí lo podrías hacer en casa. Muy bien. Pregunta sobre las limitaciones. Profesora, por ejemplo, una de mis variables es acoso escolar. Y yo, por ejemplo, cuando estudiaba, una de las cosas que me motiva a hacer acoso escolar es justamente el hecho de que yo también, un tiempo en que yo también sufría acoso escolar. Eso podría ir en limitaciones. En limitaciones solo van las variables extrañas o intervinientes que podrían influir en tu trabajo. Por ejemplo, las experiencias que quizá uno ha podido vivir. Hay algunas tesis que tienen una cápite que es como la motivación que uno tiene para hacer el estudio, ¿no? Pero en este caso no tenemos ese apartado para colocar alguna motivación personal, alguna experiencia que nos haya llevado a poder realizar el estudio. Entonces, en las limitaciones lo que tenemos que hacer es colocar específicamente variables, situaciones, factores que pueden interferir en tus resultados. Por ejemplo, la vuelta a la nueva normalidad. Podría ser. Exactamente, exactamente. Que puede originar que muchos chicos se sientan un poco, ¿cómo podríamos decir?, con mucha incertidumbre o que se pueda detonar, ¿no? Algunos síntomas que hay muchos chicos que les ha caído perfecto la virtualidad porque no estaban tan expuestos a un bullying presencial, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tú puedes colocar que la presencialidad podría desequilibrar o de alguna forma despertar sentimientos no tan positivos en algunos niños vulnerables y eso podría ser una amenaza a tus resultados, ¿no? Entonces, un niño que entre a clases presenciales más asustado de lo normal te va a responder y va a salir niveles elevadísimos de alguna de tus variables y no porque realmente se siente acosado, sino porque es un chico vulnerable de por sí. Muy bien. Ajá. A ver, ¿quién tiene redactadas sus limitaciones? Vanessa, ¿tú tienes algo redactado en limitaciones? Sí, pero falta corregir. Vamos a ver algo. A ver, para igual vamos a ir viendo algún avance. Tengo acá un trabajo. Primero vamos a mostrarles este trabajo. ¿Dónde está? Un ratito. Ah, no, está como plan de tesis. Espérenme un segundo, les voy a mostrar justo, les voy a compartir el sistema de grados y títulos. Acá están los estudiantes que van sustentando sus trabajos. Por ejemplo, acá, ustedes van a pasar por esto también. Por ejemplo, acá tengo el plan de tesis, lo voy a descargar, un plan de tesis ya aprobado. Y les voy a mostrar las limitaciones, cómo las redactó este estudiante. Que sí, vamos a trabajar.
Como ven, está en cuestiones de formato bastante ordenado, por eso les pido que desde el Drive sean lo más pulcros posibles para que luego no presenten algo que tenga tantos cambios, tanta viabilidad, limitaciones. Bueno, todo lo que les acabo de mencionar es de un autor, no es de mi imaginación. Hernández y Mendoza 2018 es quien habla acerca, es Hernández Sampieri y Mendoza 2018, quien habla de la existencia de amenazas a la validez interna y externa. A ver, ¿quién se ofrece a leer las limitaciones de este estudio que tiene como título Funcionamiento familiar y valores en adolescentes de una institución privada de Lima? A ver, ¿quién me ayuda? Muy bien, Luis Antonio. 1.5. Limitaciones. Es posible que el estudio presente algunas amenazas a la validez interna y externa. Respecto a la validez interna, es posible la presencia de factores organismicos producto del contagio por la COVID-19. Puesto que es de conocimiento que la enfermedad podría ser asintomática, en cuanto a los factores psicológicos se considera el aspecto de las creencias sobre los valores, ya que es posible que algunos participantes hayan evitado ciertas preguntas del cuestionario que van en contra de sus prácticas en valores. Asimismo, existe la posibilidad de que se manifieste manifestando un pretesting. Esto quiere decir que los estudiantes tengan conocimiento de los instrumentos que se van a evaluar. Además, el impedimento de poder visualizar y hacer seguimiento a las conductas de los participantes mientras realizaba el cuestionario que hayan marcado sus respuestas de forma inconsciente. Respecto a los factores estimulares, es posible que ante la imposibilidad de contacto, el participante resuelva el cuestionario en medio de distractores que no permitan resultados acertados. Asimismo, se encontraron amenazas a la validez externa, donde se recomienda no generalizar el estudio porque es un muestreo no probabilístico por conveniencia. Perfecto, muchas gracias, Luis Antonio. Entonces, aquí por lo menos estamos ejemplificando lo que acabamos de explicar. Acá hay una palabrita que no la había mencionado, que es el pretesting. Muchos de ustedes van a hacer tesis y trabajos en población universitaria. Consejo de conejo, no hagan solo evaluación en estudiantes de psicología. Bien, porque el estudiante de psicología ya conoce de la variable, conoce teóricamente el constructo. Es muy posible que intente forzar respuestas. Y no solo un estudiante de psicología, ¿no? Pero el pretesting justamente es un comportamiento donde alguien que ya ha sido evaluado o conoce del constructo pueda forzar sus respuestas por el efecto de deseabilidad social. Todos queremos vernos siempre bien ante los demás, dar una buena impresión, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello. Y sobre todo si es alguien que ya conoce. Esta es una escala de Likert, 1 significa nada y 5 significa mucho. Nosotros psicólogos conocemos ello, entonces pueden forzar respuestas. Entonces, no se queden solo con la población de psicología, no se queden solo con esa población. Yo sé que no es que es un poco difícil, ¿no? Acceder a tantas poblaciones, pero si van a evaluar a población universitaria, traten de evaluar a otras carreras o por lo menos a otras facultades por ahí que sean similares, ¿no? Ciencias de la comunicación, turismo, qué sé yo. Muy bien, entonces Hernández y Mendoza, como les digo, es el autor que nos habla de ello. Este estudiante, bueno, ha hecho el estudio y aplicación en el 2000, empezando el 2021. Entonces ella ya tenía la muestra y esa muestra pudo haber pasado por factores psicológicos, situaciones de duelo, contagio, que son factores fisiológicos. La evaluación la hizo totalmente virtual, entonces pudo haber factores estimulares como los distractores, simplemente al no tener contacto con el participante. Profesora, yo voy a evaluar a niños y los voy a evaluar de manera virtual. ¿Qué pasa si el papá está al lado? ¿Tú vas a ver si el papi está al lado del niño? Entonces, ahí puede haber amenaza a la validez interna, que no vas a tener control de los participantes porque va a ser una evaluación virtual. Entonces, ustedes tienen que imaginarse el contexto de evaluación para poder visualizar algunas limitaciones en la ejecución y también las limitaciones, ¿no? De los resultados en sí, ¿no? ¿Y esto qué era? Ya, bueno, este es el trabajo final. Muy bien, entonces vamos a ir viendo un trabajito. Tema de investigación, para más o menos darte ideas, Vane. Es actitudes de la conducta alimentaria y estilos de crianza. Ya.
En adolescentes de 13 a 18 años. 13, 18 años, actitudes hacia los trastornos de conducta alimentaria y estilos de crianza. Ajá. Muy bien, a ver, ¿cuáles podrían ser las amenazas a la validez interna? La primera, más que todo, va a ser que lleguen a colaborar con el instrumento, que lleguen a poder responderme. Claro, yo creo Porque, que... Ajá, dime, termina tu idea. ya, porque de alguna manera va a ser igual virtual, aunque ya se han aperturado los colegios, ¿no? Va a ser una de las cosas que quizás va a ser inquietante para ellos también, ¿no? Muy bien, correcto. Hacer evaluación en adolescentes. Recuerden cuando ustedes eran adolescentes, ¿no? O sea, que te estén tomando una prueba, que te estén haciendo tantas preguntas, como que muchas veces el adolescente tiene esa actitud de no quiero, no me interesa o lo hace por hacer, ¿no? Entonces, yo creo, amenaza la validez interna, inmadurez psicológica por una población de adolescentes. Puede haber poca disposición, puede resolver el cuestionario solamente porque, por cumplir nada más. Entonces, yo creo que ahí es importante mencionar la amenaza a la validez interna. No es lo mismo que evaluar a un adulto, que los evalúen a ustedes, que evaluar a un adolescente, que te puede, con el champú, llenar todas las respuestas, ¿no? Entonces, inmadurez psicológica es un factor psicológico. Si están, bueno, evidentemente en el colegio, dependiendo del horario de la evaluación, puede que se presente, el estudiante esté indispuesto físicamente, no tenemos control sobre la situación de salud física de los estudiantes, un factor organísmico. Ojo, estoy hablando de amenazas, no es que todos estén enfermos, nada de ellos, son amenazas. Otro factor psicológico, si es que la evaluación es virtual, ¿qué pasa si es que hay un estudiante que resuelve la prueba de la mamá? TCA. ¿Ustedes creen que va a ser genuina? Dicen todo va a colocar, no, nunca. Exacto, va a alterar los resultados, Va a puede alterar salir los falso. resultados. Ajá. ¿Cómo lo redactamos? Exactamente, entre los factores estimulares o situacionales, si, al realizarse, puedes colocar, de ser una evaluación virtual, no se tendrá el control del investigador sobre el participante, de manera que puede alterar las respuestas si es que existen personas a su alrededor que puedan influenciar en sus respuestas. Lo mismo pasa, chicos, cuando se evalúa violencia o moving. ¿Qué pasa en violencia de pareja? Les dan la prueba al chico y a la chica. ¿Y qué pasa si alguno de los dos realmente es víctima de violencia? ¿Lo va a reportar? ¿Qué dicen ustedes? Los demás, ¿qué dicen? A los que no están hablando y han apagado las cámaras, no sé por qué. Opinen, no sé, para saber si realmente ustedes están entendiendo lo que les estoy mencionando. Los demás... Repito el escenario. Estamos evaluando violencia en el enamoramiento. ¿Cuál sería un factor, una amenaza a la validez interna? Una sería si es que no tengo control en el momento de la evaluación y, por ejemplo, la pareja resuelve junto el cuestionario. ¿Realmente habrán resultados genuinos? Definitivamente no. No, Luis Antonio, Vanessa. Además, yo no sé si me están comprendiendo porque no me dan ningún feedback. Van a ser sesgados, profesora. Ya, gracias, Antonio. Va a haber sesgo. ¿Y por qué va a haber un sesgo? ¿Cómo lo redactamos? Porque va a haber deshabilidad social. Deshabilidad social o miedo, simplemente. Que la víctima no va a reportar que es víctima, porque está al lado del victimario. Sí. No va a reportar en la prueba que la jala, la pellizca, la cachetea, porque las pruebas de violencia, por ejemplo, la validación del cubino, del badri, es explícito. Tu pareja te lanza cachetadas, tu pareja te ha pateado, tu pareja te ha gritado, te ha escupido, ¿no? Tiene enunciados bastante explícitos, te ha obligado a tener relaciones sexuales
Y no va a estar la víctima colocando sí al lado de un victimario que la va a amedrentar, ¿no? Entonces, ojo, tenemos que ser muy reflexivos en el momento de colocar limitaciones. Si es que tú vas a hacer una evaluación virtual, hay una amenaza a la validez interna por factores estimulares. No vas a tener control del participante y no sabes si va a estar al lado de personas que influyan en las respuestas y carezcan de certeza, de veracidad. Porque puede haber distractores, en primer lugar, o personas que influyan en la respuesta genuina. Nosotros lamentablemente no podemos controlar ello, no lo vamos a poder controlar, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. ¿Alguna duda respecto a limitaciones? Diego, Valeria, Alison, Nicole, Fiorella, Patricia. No, ni estaba claro por mi parte. ¿Los demás? De mi parte también todo claro, profesor. Ok. Valeria y Alison. También, profesora. Ok, entonces hay que siempre dejar, como podríamos decir, a la luz estas amenazas, estos elementos que van a poder interferir. Gracias, Nicole. Y muchas investigaciones de alto impacto en los mismos papers colocan las limitaciones de los estudios, ¿no? Cuáles fueron aquellos factores que intervinieron y el resultado ya va un poco como que careciendo de una total genuinidad, porque en ciencia no es que blanco o negro, no hay forma, no es blanco o negro, siempre existen todas estas variables. ¿Qué más? ¿Qué más? Listo, muy bien, entonces terminamos el capítulo 1. Voy a explicar bien lo que viene ahora en el capítulo 2. Para eso, sí, escucho. Si, digamos, la evaluación fuera presencial, también podría entrar como limitación de que se encuentran, ¿cómo lo explico? A ver, están en un aula, ¿no? Y por un tema de los compañeros, el fastidio, a ver qué estás marcando, las molestias, ¿no? Podría ser también una limitación, pero ¿cómo lo podría unir? Ya podrías colocar dentro de otras limitaciones a la validez externa el factor ambiental, situacional. Al ser una evaluación presencial es posible que, justamente por el efecto de deseabilidad social, los estudiantes no sean genuinos en sus respuestas por miedos a ser observados por sus compañeros. Ahí está, les da miedo, les da O vergüenza. también lo pueden tomar como burla, como un tema de risa. Exactamente, pueden ser víctimas o esto los podría llevar a ser vulnerables al acoso o sus respuestas sean expuestas. Y a veces, no les voy a mentir, ¿no? Uno trata de controlar bien su investigación, todo, y el profesor o el tutor te dice, yo los evalúo, y hace mal la evaluación, ¿no? El tutor. Cuando ustedes ya les toque la aplicación, eso ya se verá mucho más adelante, ustedes tienen que dirigir la aplicación, porque si no, no sé, no, realmente puede sesgarse muchísimo el resultado, ¿no? Antonio. Sí, yo tengo una duda en cuanto a las limitaciones, porque en mi caso, por ejemplo, yo trabajo o voy a trabajar con, voy a evaluar a trabajadores y yo el ciclo anterior entendí de que mi muestreo iba a ser de tipo no probabilístico, porque en teoría tenía que hacerlo por quotes, o sea, mujeres y hombres para que sea algo un poco equitativo. No sé si eso está bien o Correcto. deberían ser los que encuentre, si hay 80% hombres, 20% mujeres, o tengo que igualarlo, no sé. Ya, ahí vamos. Todos sus muestreos son no probabilísticos, porque no tienen la intención de generalizar y porque no van a utilizar las técnicas para poder obtener una muestra equitativa al universo o a la población total. Ese es un punto. Ahora, técnica de selección de participantes. Hay distintas técnicas no probabilísticas. Está el por conveniencia, está el muestreo por cuotas, algunos lo llaman muestreo intencional, accidental. Por ejemplo, el muestreo accidental es, como tú dices, ¿no? Al que esté disponible, ¿no? Quiero hacer un estudio en universitarios, me paro, no sé, en un paradero en Lima donde haya muchos universitarios de varios lugares, y entonces ahí empiezo a encuestar, ¿no? Es el accidental y el que tenga buena disposición.
depende también de tu objetivo. Si tu objetivo está comparar grupos independientes como varón y mujer, ahí sí se sugiere que tú trabajes con 100 varones y 100 mujeres. Es lo conveniente para que la estadística pueda llevarse a cabo. Si no tienes objetivo comparativo, tú puedes utilizar simplemente el muestreo por conveniencia o por cuotas, pero no hay una necesidad de equiparar esas cuotas, porque no tienes un objetivo que haga esa comparación. Ah, ok. No lo necesita. No Claro. lo necesita. Ya. Ya, está bien, gracias. Listo. Ajá. Vamos a abrir el trabajo de Patricia para explicarles el capítulo 2. Bien, ya veo que la mayoría, entonces ya, la idea, por favor, es que la siguiente sesión esté totalmente listo. Inteligencia emocional y académica de mujeres universitarias de Perú. Patricia, si tú estás colocando de Perú, entiendo que vas a evaluar a más de una ciudad, es decir, una cuota de Arequipa, una cuota de Lima, una cuota, quizás has hecho amigas en Chiclayo, no lo sé. A eso se refiere. Sí, mi Rosita. Ya, ok, está bien. Acá hay una cita textual, mira, justo quiero ir adelantando. Citas textuales, autor, año, pero falta algo. ¿Qué falta en una cita textual aquí? Autor, año, ¿qué más se coloca en la cita textual? Número de página. Perfecto. P. Punto. Pero hay mucha cita textual, Patti. Recomiendo que haciendo el capítulo 1 parafrasees, salvo que sea imposible parafrasear e incluso le puedas cambiar el sentido a esa idea. Bueno, ahí utiliza la cita textual, pero después, en un capítulo 1, tener seguidas 2 citas textuales no se ve bien. Carece de originalidad del texto. Ya. Vamos. Ya. Estás avanzando, correcto. Muy bien, les explico entonces lo que viene ahora en adelante. Y me tienen que presentar avances la siguiente sesión. Capítulo 2. Marco teórico. Ya tienen ustedes su esquema. 2.1. Bases teóricas. 2.2. Evidencias empíricas. 2.3. Definición de términos básicos. Vamos a empezar con las evidencias empíricas porque es un poco más sencillo. ¿Y por qué voy a empezar con evidencias empíricas con todos los grupos? Puesto que gracias a las investigaciones llamados antecedentes o estado de la cuestión, ustedes pueden incluso hasta cambiar su instrumento. Gracias a la evidencia empírica pueden conocer un poco más de la metodología que se han utilizado en las investigaciones, pueden conocer más instrumentos y también se van a nutrir de teoría. Bien, se van a nutrir y van a tener un poco más de base para realizar sus bases teóricas. ¿Cuáles son los requisitos para elegir los artículos científicos? No es elegir por elegir. Vamos a colocar, bueno, ya utilizando aquí el drive de su compañera, y yo tengo otra diapositiva que está con el nombre de búsqueda de literatura, que ya está en el aula virtual, me parece que en la semana 4 está búsqueda de literatura, y hay ciertos criterios, primero para la elección de los artículos. En primer lugar, estudios que refieran ambas variables, bueno, 2 o 3 las que tengan, de manera exacta o parecida. De manera exacta o parecida. Profesora, no hay ningún estudio que hable ni de mis 2 ni de mis 3 variables, no hay nada. Ok, entonces otra opción es estudios que refieran a tus variables por separado. Pero ojo, lo indispensable en el punto 1 y punto 2 es que los estudios analicen a una población similar o igual a la tuya. De nada vale que yo encuentre un estudio que habla de mis 2 variables, por ejemplo, que me habla de
a ver, hicieron inteligencia emocional y burnout. Yo quiero hacer un trabajo de inteligencia emocional y burnout en docentes, pero encontré inteligencia y burnout en personal de salud. No me va a ayudar mucho. No me va a ayudar porque realmente el personal de salud ya tiene ciertas características de por sí distintas. Es una población especial, podríamos decir. No es lo mismo de hablar de inteligencia emocional y burnout en universitarios que en docentes, ¿no? Entonces, puede que encuentres un estudio que hable de tus dos variables, pero de una población demasiado ajena a la tuya. Si es muy ajena a la tuya, entonces no te sirve ese antecedente por más que hable de tus dos variables. ¿Bien? Entonces, estos son los dos primeros criterios. Luego, vamos a colocar estudios de los últimos 5 años, pero este es de preferencia. Profesor, he encontrado un estudio del 2015, pero realmente ese estudio es muy bueno. Es un estudio en una revista de alto impacto que utiliza una gran muestra, ¿no? Y tiene, realmente habla de mis variables. Utilízalo. ¿Bien? Entonces, aquí también hay que utilizar mucho nuestra lógica para saber hasta qué punto descarto un estudio que está fuera del rango de los 5 años. Tampoco me voy a ir a un estudio de los 90, ¿no? Pero de preferencia de los últimos 5 años, porque además van cambiando metodologías, la rigurosidad, no es lo mismo la rigurosidad y la calidad de un trabajo del 2000 que un trabajo del 2010, un trabajo del 2015. Entonces, de preferencia de los últimos 5 años. 4. Estudios en formato artículo científico. De preferencia. Profesora, no hay ninguno o hay tantos artículos, pero hay una tesis muy buena, es una tesis de maestría que me habla justamente acerca del tema de investigación, tiene una buena muestra, ok. De preferencia artículos científicos, es que estamos hablando de números, evidencias empíricas tienen que ser 6 al menos, mínimo 6. Ya, pues 5 artículos y una tesis, ¿no? El mínimo de tesis. Vanessa. Profesor, una consulta. Si es citado normal, pero el año es antiguo, ¿se cuenta? O sea, voy a citar, digamos que es 1980, citado en Álvarez 2016. Ya. Eso es correcto, es una cita secundaria, pero eso no tiene mucho que ver con las evidencias empíricas. No sé si te refieres a que encuentres un estudio de ese año, o sea, no. Lo que tú me estás mencionando sirve en tus bases teóricas. Por ejemplo, necesito citar a Piaget, necesito citar a Beck, necesito citar a Watson, necesito citar a Wagner y Jung, a Jeffrey Young, que son autores que remontan a los 90, pero encuentro la literatura en un autor más moderno. Eso sí puedes hacer, es ético, es una buena práctica, de hecho es lo correcto, si es que no tienes la literatura original. Pero en evidencias empíricas sí tienes que tener el documento original, por eso tiene que ser de los últimos 5 años. Ya, profesora, está bien, gracias. Y había un criterio más, estudios 5 años, ya. ¿Qué tipos de estudios tengo que elegir en las evidencias empíricas? Estudios de enfoque o tipo, enfoque cuantitativo. ¿Qué quiere decir? Evitar estudios teóricos. Evitar validaciones. No puede ir en tu antecedente una validación o también llamado estudios psicométricos o instrumental. Estos no van, solo los cuantitativos, los estudios donde se ha trabajado un análisis estadístico, donde se ha hecho una correlación, una regresión, una comparación, un modelo de ecuación estructural, en fin, ¿no? Estos análisis. Pero el teórico no me da data original, el estudio teórico es simplemente acumulación de literatura, no me da resultados nuevos. Las validaciones solo tienen el fin de analizar propiedades psicométricas en una prueba, tampoco me da un resultado que responda a un objetivo, ¿no? Para las tesis instrumentales, tesis psicométricas, esto sí es básico, pero ustedes no. Entonces, estudios de enfoque cuantitativo. Profesora, ¿puedo utilizar estudios cualitativos? Si es que no has encontrado y has agotado tu búsqueda de estudios cuantitativos, sí puedes agregarle un cualitativo. Pero igual, la última opción. Muy bien, entonces estos serían
prácticamente como que los requisitos para poder elegir tus evidencias empíricas. Preguntas. Te escucho, Diego. Pues ahora yo tengo una duda que me quedó del trabajo que mostró. Es que lo que pasa es que yo vi o sea, el formato lo vi justificado, pero yo entiendo que en la última edición del APA justificado es a la izquierda. Por eso, o sea, me quedé esa duda desde anterior que quería preguntar, pero no la quería interrumpir. Muy bien, abro tu trabajo. Si bien es cierto, tienes toda la razón, APA 7 edición nos pide los textos justificados a la izquierda. Cuando mandamos algún paper, todo lo mandamos a la izquierda según APA. La norma de la universidad le ha agregado un detalle, no pongamos el texto a la izquierda, hay que justificarlo por una cuestión de estética. Que bueno, ni lo vamos a discutir porque a mí me ha dado grados y títulos que el texto esté justificado. Que si va con APA y no me voy a poner a pelear con ese tema. Tienes toda la razón, pero la universidad, por una cuestión de estética, ha pedido que todos los textos estén justificados. Y no debería ser así, no es lo que pide APA, pues al final, pero en fin, cada universidad también tiene su normativa. La otra universidad donde estoy trabajando, años también, ahí sí se respeta el justificado a la izquierda, ¿no? Así, como una culebrita, pero es lo que pide APA. Bien. Dudas, preguntas. Perfecto. Interesante. ¿Alguna pregunta sobre cómo elegir? Luis Antonio. Profesora, y bueno, recuerdo que el profesor David dijo que en estos antecedentes empíricos seleccionamos obviamente el nombre de los autores, el año, la muestra y los resultados. Explico. A eso iba justamente. Disculpe. Y vamos a leer un par de ejemplos. Claro, eso mencionado. Muy bien, bastante ordenado tu trabajo. Tienen que estar ordenados, tal cual. Evitemos viñetas, evitemos cualquier tipo de guión y viñeta. E incluso en el objetivo, colocarle la sangría en primera línea como lo has hecho acá. Ya le coloca su sangría. Encontrar la correlación que dijimos en clase. Red flag. Esa duda también tenía. Esa duda también tenía. Es que lo que pasa es que yo me acuerdo que esos objetivos específicos me lo revisó en el ciclo pasado el profesor y me dijo que estaba bien, pero con su explicación me entró la duda si dejarlo así o cambiarlo. Entre dimensiones de bulimia. ¿Qué variable has desglosado? Las dos, ¿no? Es mucho. Sí, las dos. ¿Qué es lo que pasa? Ya. No es que esté mal. No es que esté mal, para nada. Pero no es conveniente. ¿Por qué les digo yo? Porque cuando se hace ya la tesis, y acá hay un ejemplo ya de informe de tesis que está en proceso de revisión por jurado, tenemos que hacer la cantidad de tablas según la cantidad de objetivos. Y no me puedo exceder con las tablas. Bien, entonces el estudiante aquí, por ejemplo, hizo 2 objetivos específicos, analizar la relación entre las dimensiones de valores, que eran 7 valores, dimensiones de valores y cohesión, que es la funcionalidad familiar. Y luego, correlación entre las dimensiones de valores y flexibilidad. Si hubiera hecho ella el desglose de la variable valores, habría por lo menos 7 tablas más. Entonces, ella lo que ha hecho es colocar solamente, desglosar la variable 1, cohesión, flexibilidad, 2 tablas de correlación. Entonces, yo les sugiero que ustedes, mientras menos contenido o mientras desglosen de forma más concreta, los objetivos van a tener menos tablas, que es lo que se nos solicita en cualquier trabajo de investigación, la parsimonia en los documentos académicos. Entonces, ¿qué es lo que te conviene a ti? Solo desglosar la variable que tenga menos dimensiones. Por ejemplo, ¿cuál será? ¿Riesgos de conducta? ¿Riesgos a la conducta alimentaria o estrés académico? Entonces, tú tienes que ver ya. La variable 1 tiene 3 dimensiones, la variable 2 tiene 4. Ya. Desglose estrés académico. Entonces, ¿cómo sería? Encontrar si existe una relación entre la dimensión 1 de estrés académico y las actitudes a la conducta alimentaria. Y así solamente tendrías
3 objetivos correlacionales y te faltarían tus objetivos descriptivos. 5 serían sus objetivos específicos. 5 tablas, más la tabla de objetivos generales, tablas, más tu tabla de normalidad, 7 tablas, suficiente con 7 tablas. ¿No? Si haces todo lo que ahorita me has puesto, tendrías muchísimas tablas y no se podría ni siquiera hacer porque estarías duplicando la información. ¿No? Entonces, reduce, ¿correcto? Y agrégale los objetivos específicos, que son los descriptivos, ¿no? Nivel o categorías, eso que hemos explicado. Muy bien. Entonces hay un poquito más para ejemplificar por qué hay que también redactar un poquito mejor los objetivos para evitar que nuestras tablas luego no tengan una razón de ser. Respecto a lo que me ha mencionado Luis Antonio. Ya, acá está. Y es casi lo mismo que les ha dicho David. ¿Cómo ahora redactamos? Ya sabemos cómo los elijo, ya, profesora, tengo mis 6 antecedentes, ¿cómo los redacto, cómo los proyecto en el texto? Y con eso vamos a terminar la clase porque justo me va a dar para explicarles cómo se redacta un estudio. Es importante que la redacción tenga coherencia, hay que desarrollar párrafos compuestos por 2 o 3 oraciones, separadas de algún signo de puntuación, coma o punto y coma. ¿No? Los antecedentes locales, ahí está, pueden ser locales, nacionales, internacionales. No hay un número para cada tipo de antecedente. Si encuentro todos locales, bueno. Locales, internacionales, y no hay nacionales, bueno. Entonces, no hay un número que tiene que ser 2 locales, 2 nacionales, 2 internacionales, no necesariamente, ¿no? Dependiendo de lo que tú encuentres. Tratar de ser homogéneos también, ¿no? Si es que realmente sí hay investigaciones, hagamos la elección de los mejores estudios. Y a veces el mejor estudio, el filtro para elegir el mejor estudio no es la localidad, sino la metodología. Profesora, todos mis estudios están en Scopus, son de artículos en Scopus. Solo hay un nacional y todos internacionales. Ah, ya no importa, pero tienen calidad. Calidad. ¿No? ¿Cuáles son los elementos a considerar en la redacción del antecedente? Creo que este solo tiene un detalle más de lo que dice David. Está el autor o autores, el año, el país o ciudad. País si es internacional, ciudad si es un antecedente, ¿no? Nacional. El objetivo del estudio, el diseño o el tipo de estudio, la muestra. Cuando hablamos de muestra no hay que colocar todo lo que está en el artículo. Basta con que coloques cantidad de participantes, la edad y el género. 7. Instrumentos. Solamente el nombre y las siglas. He visto por ahí algunos citas que colocan que la prueba tiene 10 citas, que está validada, traducida y retraducida. No. Basta que coloques el nombre de la prueba y su sigla. Y por último, el resultado más importante de la investigación. No es necesario que coloques todo, sino los resultados más relevantes para tu estudio. Una cosa importante, chicos, es que ustedes sepan que entiendan que el antecedente lo que procura es que al final tú puedas comparar tus propios resultados con el resultado de las evidencias empíricas. Si haces una mala elección de antecedentes, no vas a tener con qué refutar y amparar tus propios resultados. Y además los tienes que comprender. En resultados relevantes solo coloca lo más interesante y lo que se acople a tu objetivo. ¿Ya? Eso es lo que se coloca. Muy bien. Ahora, cuando uno redacta el antecedente, es básicamente, si hablamos de cantidad, hablamos de un párrafo, más o menos. Y un párrafo puede ser algo así, y lo vamos a leer. Si ustedes se dan cuenta en la estructura de este antecedente, no coloco estadísticos, salvo porcentajes. Los porcentajes sí los puedo colocar, que son fácilmente entendibles. No se necesita como que mucha educación universitaria y técnica para entender e interpretar un porcentaje. Pero evitemos p-valores, Rho de Spearman, R de Pearson, porque no todos los lectores son estadistas. Bien, ¿qué quiere decir? Que hay que hacer una explicación cualitativa del dato cuantitativo. ¿Bien? ¿Quién se anima a leer este antecedente? Muy bien, Vanessa. Okay. Bueno, el nombre está complejo. Hosseini et al. 2016. En un estudio realizado en Irán,
tuvieron por objetivo predecir la vulnerabilidad al estrés con base en las estrategias de afrontamiento, la personalidad, el apoyo social y la resiliencia. El trabajo fue realizado con un diseño correlacional predictivo en relación a la muestra. Esta estuvo compuesta por 375 universitarios iraníes, 240 mujeres y 135 varones. Para evaluar la personalidad se consideró el Five Factor Personality Inventory, las siglas. Se evaluaron las estrategias de afrontamiento con la Checklist of Coping Skills, las siglas. Asimismo, se usó el Adult Resilience Scale, ¿sí?, para el análisis de la resiliencia y para evaluar el último constructo, apoyo social. Se empleó la Social Support Scale. Los resultados del estudio concluyen que los rasgos de personalidad determinan el uso y la efectividad de las estrategias de afrontamiento. Asimismo, existe una correlación positiva y significativa con la vulnerabilidad al estrés y los rasgos de personalidad de extroversión y neuroticismo. No obstante, conciencia y responsabilidad tienen una correlación negativa con la vulnerabilidad al estrés. Perfecto, muy bien, gracias. Si ustedes se dan cuenta, en esta redacción de antecedentes se han considerado los 8 elementos que hemos visto hace un momento. Está el autor, el et al implica colaboradores, por lo tanto se coloca tuvieron por objetivo, ¿no? El año, el objetivo que es una predicción, el diseño correlacional predictivo, la muestra, cantidad, incluso aquí se habla 240 mujeres y 135 varones. No se colocan nombres de instituciones. Yo le agregaría aquí la edad. Aunque el saber que es una población universitaria ya me da, ¿no?, más o menos un margen de edad. Luego coloco los instrumentos. Nombre, Five Factor Personality Inventory, sigla. Nombre, Checklist of Coping Skills, sigla. Adult Resilient Scale, siglas. Y Social Support Scale, sigla. Y por último, en unas 4 líneas, los resultados de manera cualitativa. Luis Antonio. Sí, 2 preguntas, profesora. El nombre de los cuestionarios siempre tiene que ir en cursiva, esa es la primera, y lo segundo es, las conclusiones tienen que ir apoyadas básicamente a lo que yo trato de dar, ¿no? O sea, si hay una correlación. O también pueden ir estudios donde no se haya encontrado una correlación significativa. Buenas preguntas. En primer lugar, estas palabras están en cursiva porque están en inglés. Cualquier término en inglés, en francés, jergas o términos ajenos a nuestro, ay Dios mío, a nuestro lenguaje, tienen que ir en cursiva. Eso, solamente esa es la razón. ¿Bien? Segundo, tú puedes buscar estudios en donde se haya encontrado correlación o no. Hay un mito que los estudios donde no se comprueba la hipótesis no sirven. Claro que sirven muchísimo, ¿no? Entonces, si tú encuentras un antecedente donde no se halló la correlación que tú estás buscando, pues acá hay un error en tu cabecita y en los que piensan que solamente nos sirven los estudios que sí confirman la hipótesis. ¿Y qué pasa si tu estudio no confirma hipótesis? Vas a tener estudios que apoyen esa no confirmación de la hipótesis. Entonces, sí valen. ¿Sí? Gracias. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? En esa diapositiva hay 2 antecedentes para que le dé una leidita. ¿Bien? Pregunta sobre cómo redactar el antecedente, Antonio Delgado. Sí, profesora, mi pregunta básicamente es relacionado al capítulo 1, porque mire, yo en la formulación del problema tengo obviamente 3 variables y la dimensión de la tercera no la estoy encontrando porque en el artículo, bueno, no aparece y el autor del artículo no me respondió todavía. Se lo escribí ayer, se lo envié ayer, pero ¿cómo haría para encontrar las dimensiones? Porque mis preguntas van en base a eso. Claro. ¿Qué variable es, Antonio? A ver. Desempeño laboral.
¿Tienes el paper a la mano? Sí, se Pues lo paso. O lo comparto. pásamelo mejor al chat. Ya. Ok. Muy bien, vemos este temita y con esto terminamos la sesión. Actividad para la siguiente clase, ya tienen que tener avanzado, por favor. Evidentemente ya va a estar oleado y sacramentado ese capítulo 1. Necesito que ya ver cómo redactan al menos 2 antecedentes. Ya. Listo, comparto pantalla. Vamos a ver. Y claro, a ver, ojalá que no tenga tantas dimensiones. Desempeño, me dices, ¿no? Desempeño laboral. Vamos a ver, cuestionario de desempeño laboral. Mediante el alfa de Cronbach, el nivel de confiabilidad de seguridad fue el 87, nivel de consistencia. Confiabilidad del alfa de Cronbach de cada una de las pruebas. Ajá. Obligación, compromiso y satisfacción es de satisfacción. Entiendo que la prueba de contrato psicológico tiene 2 dimensiones, pareciera. Las obligaciones de su organización y los compromisos de la organización. Entonces, contrato psicológico tiene 2. Satisfacción laboral parece que tiene 1. Sí, mira, acá está. Y desempeño es unidimensional, mira, acá está. Obligaciones y compromisos son las 2 dimensiones de... bueno, porque tú no estás utilizando... Bueno, contrato psicológico tiene 2 dimensiones. Satisfacción es unidimensional, bueno, eso no te sirve. Y desempeño es unifactorial. Entonces, ¿Por qué además tiene 6 ítems? entonces, ¿cómo es? No entiendo. ¿Son 3 dimensiones? ¿Que son 2? Es que acá han puesto de todas las variables. Contrato psicológico tiene dimensión 1, se llama obligaciones. Dimensión 2 se llama compromiso. La prueba de desempeño laboral es unidimensional, es decir, no tiene dimensiones, es una variable única. Ah, entonces, ¿cómo haría las preguntas? Porque me saldrían una nada más, entonces. Tú tienes una sola pregunta de investigación, que es hallar cuál existirá una relación entre contrato psicológico, desempeño laboral, liderazgo transformacional y todo lo que sigue. Luego colocas Los específicos, porque claro, la 3 principal sí la tengo. Serían, objetivos descriptivos, uno de cada variable. Y luego colocas tus objetivos correlacionales, no vas a desglosar desempeño. Bueno, contrato tiene 2. Habría que ver cuántas dimensiones tiene tu otra variable, es decir, decide por desglosar una, porque desempeño es unidimensional, esa no. entonces sería otra variable. La de liderazgo revisa cuántas dimensiones tienes y decides cuál tiene menos dimensiones para hacer el desglose. Ah, ya. Ok. Muy bien, chicos, entonces nos quedamos hasta aquí. Avancen sus trabajos, hago revisión la siguiente sesión de avances. Buen fin de semana. Eso, profesor, está muy Hasta bien. luego, mi. Buenas tardes, profesora. Hasta luego.